Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Y cuando usted encuentre, me confirma con un fuerte amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios, hermano, capítulo 1, verso 10. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tiene por título, es una pregunta, mi hermano, más bien, dice: ¿está dividido Cristo? Amén. Y dice así la palabra: os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos míos, oremos para que Dios sea añadiendo bendición y vida eterna a su palabra. Padre eterno, que estás en los cielos, te doy gracias, Dios mío, una vez más. Gracias por escogerme, gracias por usar mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu palabra en mis labios, pon palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido, bendito Dios, Padre Santo. Y mientras tu palabra se predica, Padre Santo, opera milagros, opera prodigios y opera maravillas. Sana a los enfermos, Padre. Ahí todo aquel que está conectado, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, Padre Santo, desde aquí enviamos la palabra, Padre eterno de la gloria, como dijo aquel centurión: tan solamente di la palabra y mi criado será sanado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, enviamos con fe la palabra sobre todo aquel que esté escuchando en esta hora, tu palabra poderosa, que los enfermos se sanen en el nombre de Jesús, que los cautivos sean libertados, todo aquel que está ciego espiritualmente en esta hora, toda venda, toda ceguera espiritual desaparece en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, yo te lo pido, Señor amado, y una vez más, Padre eterno, atamos al hombre fuerte todo espíritu de muerte, todo lo que se levanta, Padre Santo, todo principado, potestades de las tinieblas, Padre Santo, gobernadores y huestes de maldad, Padre eterno, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera, Padre Santo, los lanzamos al abismo sin descanso y sin retorno, y proclamamos tu presencia, Padre eterno de la gloria. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, y una atmósfera llena de tu gloria, de tu presencia y de tu Espíritu Santo se mueva, Padre eterno, en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, que envíe, mis hermanos. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Amén. Sin dejar de alabar, mis hermanos, a nuestro Señor. Mantengamos siempre viva la alabanza en nuestros labios. Recuerde que el sentarnos no apaga, mis hermanos, la alabanza. Cristo vive. Le damos gracias una vez más a nuestro Dios, ya que por su inmensa misericordia, hermanos, estamos aquí, estamos de pie. Dice la palabra, mis hermanos, que mientras hay vida, hay esperanza. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, tiene que usted y yo, hermano, ustedes y yo, sentirnos agradecidos con nuestro Dios.
por todos sus favores y sus misericordias, hermano. Gracias a Él podemos respirar con libertad. ¿Cuánta gente para respirar, hermano, a veces están conectados a una máquina? Y usted y yo podemos respirar porque estamos sanos. Amén, mi hermano. Usted no está sana, hermana. ¿Cuántos estamos sanos? Entonces levante sus manos y sabe que dígale a Dios gracias. Pero abre tu boca y dile gracias. Si no lo hace, entonces gracias. Porque gracias a su misericordia, hermano. Imagínense cuánta gente está ahora mismo postrados. Aquí nomás en el hospital. Mucha gente viene aquí por oraciones. Pero la gente solamente quiere los favores de Dios. Cuando usted les presenta a Cristo, hermano, ni las narices se les ve después. Hace unas semanas atrás vino una señora con su hijo, hermano, ahí está moribundo, por decir una palabra para que podamos entender. Y yo le prediqué a Cristo. Usted entienda que esto es parte de un propósito de Dios. Dios tiene muchas veces que permitir a veces que lleguemos a los hospitales para que reconozcamos que sin Él no somos nadie, que sin Él no somos nada. Y cuando le comencé a predicar sobre la idolatría, se le transformó, hermano, el rostro. Y eso que no le hablé, hermano, de una forma despectiva. Yo le hablé, amén, diciéndole que Dios, hermano, aborrece. Que busquemos solamente a Dios a través de Jesucristo, que es el único medio. No hay otro camino. La cara se le desfiguró a la señora. Entonces me dijo que ella era católica. Ah, ya le digo. Entonces le digo, tiene que buscar a Cristo. Y de ahí no vino más. Porque, hermano, la gente quiere que Dios le ayude, pero no quiere nada con Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, yo, no sé tu hermano, pero yo me siento muy agradecido con Dios por todo lo que Él hace todos los días por mi vida y también por mis hijos, hermano, y por cada uno de ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Yo siento lo que es agradecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos en esta hora a predicar bajo el tema, amén, esta iglesia de Corintios. Yo le he puesto el tema, mis hermanos, una iglesia problemática. Todo aquel que conoce la historia de la iglesia de los Corintios sabe que esa iglesia era una iglesia problemática. Había disensiones, había divisiones y habían contiendas. Amén. La palabra disensión es oposición, que se oponían a lo que Cristo, hermano, quería hacer con ellos. Y mire que esa iglesia, podríamos decir, una iglesia que hasta cierto punto podríamos sentir envidia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Una iglesia, como decimos a veces, full equipo. No carecía de dones espirituales. Porque, hermano, a veces ustedes ponen una carita triste. Déjenme decirles, mis hermanos, cuando usted se convierta a Cristo, Dios a todos les da dones. Que usted no lo sepa es otra cosa. Que usted sea vago es otra cosa. Pero Dios no llama a mis hermanos a gente para que sean ociosas dentro de la iglesia. Cuando usted vino a Cristo, hermano, el Espíritu Santo a cada uno le repartió dones según como Él quiere. Por lo tanto, en la iglesia nadie es inútil. Dios nos usa a todos en diferentes áreas. Y si usted no hace bien uso de aquel don, usted un día le dará cuenta a Dios por esos dones. Pero usted sabe o debe saber que usted tiene dones. Y una persona puede haber un don, 2 dones, 3, hasta más. Porque Dios es experto en añadir. Cristo vive. Amén, mis hermanos. Si nunca me diga, es que no sé cuál es mi don. Usted tiene que saber. Cuando usted sienta pasión por dirigir los cultos, eso se llama, mis hermanos, presidir. O sea, los que sienten ese deseo por presidir, o sea, quieren, hermanos, siempre llevar la dirección. Otros quieren a veces, bueno, que para mí el cantar no es un don. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Para poner a la gente ahora le llaman ministerios, dones, bueno, etcétera. Cristo vive. Pero bueno, hay diferentes dones que Dios da. Porque aquí no nos habla, por si acaso, el don del canto. La Biblia nos habla de 9 dones y hay más. Obviamente, tiene que haber muchos dones, pero yo no puedo decir lo que la palabra no dice. La Biblia no nos habla de un don de canto. Pero bueno, no vamos tampoco a discutir o a polemizar por esas cosas. Amén, mis hermanos. Pero hasta limpiar, hermano, se llama el don del servicio.
Usted quiere servir aunque nadie lo vea. Usted quiere limpiar. ¿Por qué? Porque es un don. Cristo vive. ¿Cuántos tenemos dones? Amén, digamos, hermano, en esta preciosa noche. Amén. Entonces esa iglesia tenía, hermano, los dones del Espíritu Santo. Hablaban lengua, hermano, hasta para pasado mañana. Pero sabe que Pablo les decía que eran carnales. Porque yo quiero que usted sepa una cosa, mi hermano, que los dones no salvan a nadie. Nos quede claro que los dones no salvan a nadie. Los dones son regalos. Y usted tiene que hacer buen uso de aquellos dones. Como le decía, si usted no hace buen uso de esos dones, entonces Dios se los quita. Porque hay una mala interpretación, pero otro momento yo lo voy a enseñar, porque tampoco quiero meterme por allá. La gente dice que los dones son irrevocables. Déjeme decirle que eso es falso. Cuando Pablo habla de los dones, cuando se expresa, cuando dice que irrevocables son los dones, el llamamiento que hace Dios, eso está en 1 Corintios capítulo 10, verso 9, si no me equivoco. Pablo está hablando del llamamiento que Dios le hizo a la nación de Israel, mas no está hablando de los dones del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. A veces la gente saca fuera de contexto, descontextualiza lo que la palabra no nos dice, hermano. Porque si usted ve cuando Jesús habla de los talentos, dice que el que le dieron un talento, que no hizo nada con ese talento, le dijo, quítenselo y déselo al que ya tiene, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado, dice el Señor. Cristo vive. Pablo también dice a Timoteo que no apague el don que había en él. A mí que los avive. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Porque también el bautismo del Espíritu Santo es un don. Es un regalo de Dios para nosotros. ¿Cuánto podemos decir amén? Entonces esta iglesia era una iglesia de gente problemática. De gente que venía con problemas. Eran gentiles. Amén, griegos. A su nombre sea la gloria. Eran gentiles convertidos ahora al cristianismo. Esta gente, hermano, a veces viene, porque resulta, hermano, que a veces viene mucha gente del mundo con malas costumbres. Por ejemplo, yo no quisiera a veces repetir esto, pero son las cosas que se me vienen más rápido a mi mente. Pero la mayoría vienen a veces con costumbres, amén, que les gusta la discusión. Porque acuérdense que en esa iglesia dice que era una iglesia que les gustaba a mis hermanos la contienda. La palabra contienda es pelea, riña, batalla, hasta golpes a veces. Porque hay iglesias que a veces hasta se van de golpe los hermanos. Sí, mis hermanos, eso es una vergüenza. Eso es un escándalo, hermano. Eso no se puede permitir. Si a veces la gente viene con esa costumbre, porque eso depende, escúcheme, según nuestra formación y nuestros principios, nuestros valores que tengamos, de acuerdo a cómo nos educaron nuestros padres. Porque, hermano, dentro de la iglesia, con todo respeto a los que me están escuchando, con todo respeto, yo también soy parte del pueblo. Yo no vengo, amén, de arriba de la aristocracia, no, hermano. Pero podemos venir a veces de un barrio, de un pueblo, de hogares pobres. Pero eso no significa, hermano, que no tengamos educación. Amén. Porque la primera educación usted la recibe de sus padres. Esa es la primera escuela. Pero a veces hay padres que son vulgares, padres escandalosos, borrachos, que no tienen cuidado delante de sus hijos. Lo mandan a los hijos a comprar cigarrillos, cervezas, marihuana, etcétera. La mamá anda todas tatuadas, el cuerpo, hermano, vestida de una forma que da vergüenza. Que una madre ande delante de sus hijos con sostén, que ande a veces en chores, todo el cuerpo tatuado, son mal hablados. Por cada palabra que dicen a veces hasta 10 groserías. Les gusta la pelea, pelean con los vecinos, insultan, son peleones. ¿Usted se acuerda, hermana, que por aquí pasaban un grupito, una familia? Hermana Tatiana, ¿se acuerda que por aquí pasaba un grupito de ese tipo de personas, hermano? Mamá con los 4 o 5 hijos. Y usted, hermano, hay que creer que estoy exagerando, pero esta hermana es testigo. Una niñita de este porte, hermano, de este porte, ya sabía insultar.
y se ponía a discutir con los niños que estaban aquí, hermano. Y esa niñita dice unas palabras que ni yo, estando en el mundo, nunca las dije, hermano. Unas palabras así, hermano, de grueso calibre. Y la mamá, hermano, por otra parte, ¿cómo va a creer que una madre va a permitir que su hijo o su hija diga una palabra, cuando en nuestro tiempo, hermano, eso le costaba a usted un bofetón por parte de sus padres, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿por qué le digo esto? Porque esos niños, que eran como 4 o 5, una vez vinieron a la escuela dominical. Entonces mientras la maestra de escuela dominical preparaba el lunch, esos niños se pusieron a discutir con otros niños. Y allá arriba, hermanos, se pusieron a discutir. Y cuando la hermana se dio cuenta que estaban peleando con los otros niños, decían unas palabras terribles. Ahora la hermana, con mucha sabiduría, los quiso corregir. Y esos niños le insultaron a la hermana con palabras que la gente del mundo usa. O sea, la hermana tuvo que prácticamente sacarlos, porque la conducta de esos niños, hermano, era terrible. Terrible. Si fueran otros países como Norteamérica, de seguro le quitan a esos niños a esa madre por negligente, porque la mamá mismo los induce a los niños a hacer peleones. Sí, mi hermano, y esa gente, hermano, a veces llega a la iglesia, pero vienen con esas malas costumbres. Obviamente no todos, estoy hablando en estos casos, que a veces la gente, como se criaron a veces en ese círculo, en ese ambiente donde no había respeto por nada ni por nadie, donde siempre se escuchaba la discusión, la pelea, el insulto, había la droga, la cerveza, la prostitución, los pandilleros, los delincuentes. A veces hay gente que se cría en esos ambientes, hermano, lastimosamente. Pero también hay otros que se crían en esos ambientes y diciendo: quiero ser como mis padres, y salen buenas personas. Porque tampoco estoy generalizando. ¿Cuánto decimos amén? También hay casos que yo conozco, personas que vienen de esos círculos, de esos tipos de hogares disfuncionales, y ellos dicen: yo no quiero ser para nada como mis padres, como mi familia. Entonces ellos se alejan y marcan la diferencia. Pero lastimosamente hay mucha gente que arrastra, hermano, esas cosas. Llegan hacia la iglesia y vienen a veces a discutir. Cree que todavía están, hermano, en su barrio. La iglesia es un lugar donde uno viene a aprender la palabra, mis hermanos. Y cuando uno se deja moldear por el Señor a través de la palabra, Dios nos cambia. Y puede ser el hombre más vil y más pecador, el más chismoso, el más peleón, que si se deja, Cristo lo transforma en una nueva criatura. ¿Cuánto podemos decir amén? Cristo vive. Pero a veces pasan esas cosas y da vergüenza, hermano, a veces vergüenza ajena de ver a hermanas que ya tienen a veces sus años, pero cómo les gusta, hermano, la murmuración, cómo les gusta el chisme, cómo les gusta hablar. O sea, ese mal siempre ha habido dentro de la iglesia, y eso sucedía en la iglesia de los Corintios. Pablo era su líder, el apóstol Pablo, porque él fundaba iglesias y él dejaba enfrente de la iglesia, dejaba a mis hermanos ciertos líderes para que ellos lleven el control. Pero a veces, hermanos, se hace difícil, humanamente hablando, el trabajo, cuando la gente no se deja moldear por el Señor. La gente quiere hacer lo que quiere, mis hermanos, pero ellos creían que andaban bien. ¿Por qué? Por los dones que tenían. Porque la gente se confunde a veces. Quizás decían: pero yo hablo lengua, yo tengo el don tal, don de profecía, don de revelación, etcétera, mis hermanos. Y quizás eso los confundía y les hacía creer que por los dones ellos andaban bien. Porque era una iglesia problemática. Vamos, mis hermanos, a leer. Por eso a Pablo había una hermana dentro de la iglesia que era líder, llamada Chloe. Y él escribe una carta al apóstol Pablo para informarle acerca de la conducta de esa iglesia que estaba en Corinto, hermanos. Y él escribe. Pero claro, cuando Pablo habla, Pablo dice: he sido informado acerca de los de Chloe. O sea, él habla en general, habla sobre la familia,
Porque cuando usted dice, alguien le informa, porque hermano, una cosa es informar, cuando decimos amén, y otra cosa es ser chismoso. Pero de todas maneras, cuando alguien informa, la gente a veces dice, pastor, pues no diga que yo le dije, porque después los hermanos van a decir que yo soy chismoso. Por eso no tiene que a veces, mis hermanos, ocultar el nombre de algún hermano, porque el que es carnal, cuando se entere que tal hermano fue e informó al pastor, de seguro va y le reclama y hasta le quita el habla. Por ese motivo a veces los hermanos dicen, pero no diga que yo le dije, pastor. Amén. Entonces dice, leamos, mis hermanos, el capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes, amén, era un líder de la sinagoga. Posiblemente se trate de la misma persona que aquí nos habla Pablo. Al parecer, este hombre se convirtió al cristianismo, al parecer, porque, amén, hay un Sóstenes que también se nos habla en Hechos capítulo 18, verso 1, y al parecer este mismo hombre se había convertido ahora al cristianismo. Y dice el verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos. ¿Cuántos somos santos? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo dice en el verso 4, acción de gracias por los dones espirituales. Gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, amén, y en toda ciencia. Está hablando Pablo de los dones que ellos tenían, que habían recibido. Cuando decimos amén, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en esa iglesia, miren para acá los hermanos, todos tenían dones, todos. Por eso dice Pablo, de tal manera, verso 7, lea conmigo, mis hermanos, la palabra, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación, amén, de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, o sea, intachables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a su nombre. O sea, usted ve que era una iglesia que cualquiera diría, los hermanos son espirituales, tenía todos los dones. No digo los 9, porque Pablo, claro, Pablo en el capítulo 12 habla de 9 dones, pero también en Romanos capítulo 12, en el verso 4, habla que hay otros dones. Porque el Señor, hermano, no es limitado. O sea, Él tiene, amén, en sus manos todos los dones. Cristo vive. O sea, no solamente son 9 dones, hay muchos más. Pero vemos que dentro de esa iglesia de los Corintios, todos los hermanos tenían dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Pero vemos también, como les dije, mis hermanos, hace un momento, que los dones no salvan a nadie. El hablar en lengua no salva a nadie. El profetizar no salva a nadie. El orar por los enfermos no salva a nadie. Lo que nos salva, mis hermanos, a nosotros es la fe en Jesucristo y la obediencia a su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Dele fuertes palmas. Bueno, hay gente que habla muy bien la palabra, son elocuentes cuando predican, tienen, hermano, un léxico que parecen grandes oradores, pero esas personas a veces son personas desobedientes, son rebeldes. No podemos confundirnos y creer que porque Dios me use, yo ando bien.
Usted ve que esta iglesia prácticamente es una iglesia que uno podría decir envidiable. Porque ¿cuántos anhelarían, hermano, tener el don de la revelación, el don de lengua, don de la interpretación, el don de la profecía, etcétera? Amén. Pero ¿qué sucedía? Sigamos leyendo en el capítulo, mis hermanos, 1, verso 10. Pablo les dice a ellos: os ruego, hermanos, amén, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pone por delante a Cristo para ver si por lo menos por eso obedecían, hermano, para que no creyeran que la exhortación que él dirigía era una exhortación que venía de su carne. Era una exhortación que venía de parte de Cristo, mis hermanos. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Así que, mis hermanos, así como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos están unidos. Son uno, mis hermanos. Son uno. Claro, pero es una unidad compuesta. No como habla la iglesia unicitaria. Ellos dicen que no, bueno, ese es otro tema, amén. Pero bueno, otro momento tengo que predicar sobre esa enseñanza. Entonces, así como Dios está unido a Cristo y al Espíritu Santo, son uno, amén, mis hermanos. Uno, o sea, habla de unidad, una unidad compuesta. Así también la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia? La iglesia debe de estar unida, no dividida, mis hermanos. Porque Jesús dice que un reino dividido no permanece. Y yo digo también que una iglesia dividida tampoco permanece, hermano. Por eso hay que unirnos, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Amén, mis hermanos. Y dice que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Obviamente, miren para acá, mis hermanos, cada uno es un mundo diferente. Cada cual tiene sus propios pensamientos. Pero ya como iglesia, como pueblo, que conocemos cuál es la voluntad del Padre, tenemos, mis hermanos, que nosotros pensar lo mismo. Es decir, que cuando, por decir un ejemplo, el pastor, hermano, proclama a un ayuno. Usted que ya conoce la palabra, conoce la voluntad del Padre, no puede, mis hermanos, oponerse, porque el ayuno nos sirve a nosotros, mis hermanos. Es un beneficio para nuestra alma. A su nombre sea la gloria. No puede haber un hermano que diga: no estoy de acuerdo, me opongo. Y así en cada cosa que se quiera hacer para el bienestar y el crecimiento, tanto, hermano, en número, en membresía, como crecimiento espiritual para la iglesia, nadie puede, mis hermanos, oponerse. ¿Cuánto decimos amén? No podemos oponernos, porque aquí no estamos, mis hermanos, en la asamblea ni en el Congreso. Cuando el presidente manda una ley, como claro, ahí están los bandos contrarios. Entonces, como no les conviene a sus intereses personales, se oponen para que la ley no pase. Claro, cuando una ley le conviene al pueblo, pero como no le conviene a tal partido político, entonces ellos se oponen. Sí, eso a veces sucede dentro de la iglesia, hermano. A veces hay hermanos que son elitistas, se parecen, hermano, a los partidos políticos, haciendo proselitismo, hacen grupos. La iglesia se divide y eso Dios aborrece, hermano, porque el propósito de Dios, por eso, hermano, Dios establece los líderes, las autoridades. Amén o no amén. Si Dios a través de ellos quiere, mis hermanos, que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Por eso Él usa a los líderes, a sus autoridades. Pero a veces hay unos pseudos hermanos que se oponen a lo que Dios quiere hacer entre el pueblo.
Cristo vive para siempre, hermano. Y sobre todo, hermano, sobre todo cuando a veces se trata del tema económico. No quiero meterme por ahí, mi hermano, pero es algo general. No estoy de acuerdo, dice amén. Pero si no sabe que es para el crecimiento, hermano, de la obra, no debe de apoyar. Pastor, cuente conmigo. Aunque no tengamos a veces, pero no dice, cuente conmigo por fe. Y si yo no tengo, entonces me doy yo. Me entrego yo, pongo mis manos al servicio, pongo mis manos, pongo mis pies, me pongo yo en servicio de Cristo Jesús. Amén o no, mis hermanos. Pero hermano, a veces la gente se opone. Amén. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un mismo parecer. Porque a lo que le interesa a Dios nos conviene también a nosotros, mis hermanos. Amén o no amén. Repito, este no es la asamblea, ni tampoco el Senado. Esta es la iglesia. Y todo lo que se propone, hermano, para el crecimiento de la obra, uno siempre debe de apoyarla. ¿Qué es lo que yo no debo de apoyar? Que se meta la apostasía. Que el pastor diga, voy a invitar a tal predicador. ¿Quién es? No lo conozco. Y si usted lo ve, dice, no, ese predicador no predica la palabra. Es pura mentira, pastor. Ese hombre no anda bien delante de Dios. Porque de repente, hermano, nos reunamos. Hermano, ¿qué le parece si nos organizamos aquí en la iglesia para que los jóvenes empiecen ahora a danzar, como hacen ahora en ciertas iglesias, que meten las danzas, meten la música mundana, hacen teatro, etcétera? Todo eso uno no debe, hermano, de permitirlo. En esas cosas uno sí debe de oponerse. Amén, mis hermanos. Cuando uno ve que de repente ya quieren ahora meter el mundo dentro de la iglesia, pero mientras sea siempre, mis hermanos, con la intención de que la obra siga creciendo en santidad delante de Dios, hay que apoyar la obra de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Y dice Pablo en el versículo 11, porque he sido informado acerca de los de Cloé, hermanos míos. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había pelea, había riñas. Como les dije, Cloé era una hermana, era una mujer cristiana que vivió en Corinto. Amén. Era de Grecia. Y que fue conocida por el apóstol Pablo. Cloé fue líder de una iglesia doméstica en Corinto. Envió cartas a Pablo para informarle de los problemas que había en la iglesia. Ahora Pablo se refiere a ella como la gente de Cloé, hablando en general. Cristo vive. Entonces esta mujer le preocupaba, amén, lo que estaba pasando en esa iglesia. Habían discusiones, amén. Primeramente Pablo habla de que habían divisiones, porque mírenme para acá, mis hermanos, habían 4 grupos en esa iglesia. Porque a veces la gente hace sus grupitos. Habían 4 grupos. A su nombre. Habían contiendas, que es la contienda, pelea, riña, discusión. También había disensión, que significa oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Amén. En este caso, de la iglesia. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, como habían hermanos, miren para acá los hermanos, habían estos grupos, 4 grupos. Los unos eran de Pablo, se autollamaban que ellos eran hermanos de Pablo, y los que eran de Pablo no querían, hermanos, a sujetarse a los que eran supuestamente de Apolo.
¿Sabían? No, yo cuando venga Pablo, entonces yo hago caso. Porque yo me convertí, cuando el apóstol Pablo me predicó a mí la palabra, él me bautizó. Entonces cuando venga él, yo me asujeto. Había ese problema en esa iglesia. Porque no eran espirituales. Al pensar así, usted puede ver su pobreza espiritual. Que eran gente carnal. Porque el cristiano verdadero es temeroso de Dios. Y jamás, hermanos, se pondría a meterse o a hacer grupos para que la iglesia se divida. Cristo vive. Y dice, lea conmigo, mis hermanos, la palabra. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo de Apolos. Apolos era un judío natural de Alejandría. Dice que era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Eso usted lo puede ver, mis hermanos, en Hechos capítulo 18, verso 24. Dice con que él había sido solamente bautizado en el bautismo de Juan el Bautista. Ese bautismo era para arrepentimiento. Era un judío, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, uno decían, número uno, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, el apóstol Pedro, amén. También se le decía o se le conocía como Cefas. Y el último grupo decía, y yo de Cristo. Y yo le pregunto a mis hermanos, miren para acá los hermanos, este último grupo que decían, yo soy de Cristo, ¿qué le hace pensar a usted que porque ellos decían, yo soy de Cristo, eran más espirituales? No, mis hermanos, también eran carnales. También eran parte de la división que dentro de esa iglesia había, porque decían, nosotros somos los más espirituales porque somos de Cristo. Usted lo está leyendo, mis hermanos. Habían 4 grupos: los de Pablo, de Apolo, de Cefas y los de Cristo. Y como le decía, ¿qué nos hace pensar a nosotros que porque ellos decían que eran de Cristo eran los más espirituales? No, mis hermanos, también eran divisionistas. ¿Cuánto decimos amén? También eran carnales, porque también se habían rebelado contra la autoridad que había en esa iglesia. Denle un fuerte aplauso. Hermano, ¿cuánta gente anda por ahí hoy en día, por todas partes, en rebeldía? La gente no entiende, hermano, que es un pecado terrible rebelarse contra una autoridad, cualquiera que Dios haya puesto, hermano. Porque la gente, cuando ve que uno es una persona sencilla, humilde, la gente nos menosprecia. Pero cuando es un señor encopetadote, con plata, carro, ahí sí, ahí todos tiemblan, hermano. Y no saben el pecado terrible que es rebelarse contra una autoridad. Yo tengo a mis hermanos una enseñanza sobre lo que es la autoridad. Yo quiero en estos días enseñarle a la iglesia ese tema. Es un pecado, claro, no es el tema. No me quiero tampoco meterme por allá, porque el tiempo después no me alcanzaría. Pero estos 4 grupos, porque en esa iglesia había un líder, hermano. Había una autoridad. Y yo estoy seguro que ese varón quizás les exhortaba a sujetarse, a obedecer la palabra, pero estaba, hermano, totalmente, ¿cómo lo puedo decir? En la carne. ¿Cuánto decimos amén? Y Pablo les pregunta otra vez, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pues yo me imagino que Pablo estaba, mis hermanos, indignado, porque cuando uno viene y enseña la palabra a una persona, y a veces la gente pone una carita como que están sujetos, van a obedecer. Muchos al principio tienen una carita de humilde. Sí, pastor, sí, no, ¿en qué le puedo ayudar? Al principio, hermano, como dice por ahí un viejo adagio, que escoba nueva barre bien al principio, pero después pasa el tiempo y empiezan a torcerse.
empiezan a rebelarse. Eso sucedía en esa iglesia y también pasa en las iglesias en estos tiempos, mis hermanos. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Gente que anda torcida. Y sabe que déjeme decirle que Satanás ya lo sabe, hermano. ¿Usted cree que el diablo no está, mis hermanos, contento? Quizás saltaba y brincaba en una sola pata, porque había logrado que esa iglesia donde habían dones del Espíritu Santo son una iglesia pelonera, una iglesia que andaba constantemente en oposición contra la autoridad, contra el líder de esa iglesia. Cristo vive. Y quizás Pablo estaba, mis hermanos, indignado como hombre de Dios. Y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Les pregunto, hermano. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Eran unos casos excepcionales, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Como que decía, no me acuerdo. Amén. Pero había problemas serios. Hermano, esas cosas no está bien. Claro que siempre van a suceder, porque esas cosas pasaron, pasarán y seguirán pasando, mi hermano. Porque sabe que yo he aprendido durante todos estos tiempos que llevo sirviendo a Dios, sobre todo en el pastorado, donde hay gente hay problemas, donde hay personas hay problemas. Cristo vive. Como le dije, cada uno es un mundo distinto. Y cuando la gente no viene a la iglesia con el propósito de que Dios la cambie, entonces habrán más problemas. Cristo vive. Pero cuando uno viene dispuesto a cambiar, entonces los problemas van a menguar. Van a menguar. Cuando uno se deja moldear por Cristo, por el Espíritu Santo, habrán problemas. Pero hermano, una persona que ya se acostumbró a esa vida, hermano, donde quiera que vaya, porque a veces la gente cree que el problema está en la iglesia. Y no, mi hermano, el problema está en cada persona. Donde quiera que se meta. Claro, al principio lo van a agarrar y todo será de mil amores, de mil maravillas, porque no conoce los problemas que hay en esa iglesia. Y en vez de ser parte de la solución, después se suma para ser parte del problema. Porque, hermano, esas personas así siempre hacen notorio su malestar. Siempre hacen notorio su malestar y buscan a otros para que se sumen a su causa. Porque ellos creen que su causa es justa ante Dios. Entonces andan buscando a otro renegado, a otro rebelde. Se les transfieren, les transmiten, digo yo, sus demonios, sus problemas, los administran. Y ya el otro también andaba ya con la punzoña del diablo en el corazón. Y ahí comienza, hermano, ya hay un grupito. Después se suma otro. Después empiezan a reunirse en secreto, porque repito, ellos creen en su ceguera, porque el diablo los ciega y les hace creer que la causa de ellos es justa ante Dios. En vez de ir y hablar con la persona indicada, no. Esas cosas las ve Satanás. Que el Señor lo reprenda. Dele palma a Cristo, hermano. Cristo vive. Y hay gente que a veces, mis hermanos, es atrevida e igualada. A mí me han dicho: pero usted, pastor, salió de la iglesia. Hermano, créame, yo he sido un hombre con los pantalones bien puestos,
cuando yo veía algo que no era conforme a la palabra, yo se lo decía al pastor. La primera discusión o encontrón, por así decirlo, que tuve con el pastor, me acuerdo tanto que fue, él estaba predicando, hermano, una herejía. Él habló de una tercera venida, mis hermanos, que había una tercera venida de Cristo. Entonces yo me levanté porque era una enseñanza, le digo, pastor, con todo respeto, pero la palabra no nos habla de una tercera venida, porque cuando Jesús viene por la iglesia, eso no se considera como una segunda venida. Se le conoce como parusia, que es un advenimiento glorioso de Cristo por la iglesia, porque Jesús no viene a la tierra, hermano, usted lo sabe. Cuando Jesús venga por la iglesia, no viene a la tierra. ¿Dónde recibe a la iglesia? En los aires. Por lo tanto, no se considera como una segunda venida. O sea, la segunda venida, ¿cuándo es? En relación a Israel, ¿verdad? Que son otras enseñanzas. Le estoy dando, hermano, le estoy dando un ejemplo. Cuando yo le dije entonces al pastor, con todo respeto, pero eso no está bien. Entonces él, hermano, como esa gente están acostumbrados, ellos son como los lobos. Escúcheme, siempre en una manada de lobos hay un lobo alfa, que es el que manda, el que gobierna esa manada de lobos. O sea, ese lobo, para mantener siempre su autoridad, su respeto ante los demás, siempre, hermano, los golpea. Él es el primero en comer, y cuando los otros se acercan les pela los dientes y los golpea, los humilla, para que estén siempre sumisos. Entonces aquel hombre me peló los dientes como esos lobos, y fue como que me abarrajó con un carro, hermano, me lo lanzó encima. O sea, estoy hablando de mis hermanos en sentido figurado. O sea, me agredió para bajonearme, pero no lo logró, porque le refuté nuevamente con las escrituras. Y no fue una vez, mis hermanos. Después otra vez habló un tema desde el altar. Decía que si era bueno que todos los fornicarios vengan otra vez a la iglesia, los que se habían ido. Y unos días antes votó a mi hijo de la iglesia, que había caído en fornicación. Ahora, cuando en una iglesia alguien, un joven, cae en fornicación, hay que disciplinarlo, hay que sentarlo para que se restaure. No hay que votarlo, mis hermanos, porque para los pastores a veces es más fácil matarlos, votarlos, que sanarlos. Cristo vive. Y unos días antes votó a mi hijo de la iglesia, y cuando yo le escucho que predica ese tema, que regresan los fornicarios, los adúlteros, todos los que se habían ido, yo me le metí en la oficina. Yo le dije, por si acaso en esa lista no entra mi hijo y esta chica. Y me roncó otra vez, me peló los dientes, me golpeó la oficina. ¿Que tú no me crees? ¡No! Porque yo le quiero a mis hermanos a Cristo y lo que dice la Biblia, no a los hombres. Y fueron, hermanos, encontrones tras encontrones como 4 o 5 años, mis hermanos. Porque yo nunca le bajo la cabeza a nadie. Solamente le bajo la cabeza al Cristo de la gloria, mis hermanos. A su nombre sea la gloria. Yo nunca he sido chupa media de nadie, ni lisonjero. Y tantas otras cosas me quieren obligar a mí cada vez que él viniera al aeropuerto a recibirlo. Yo nunca fui, porque eso es idolatría. Porque yo respeto como se debe respetar a un hombre de Dios. Pero esas cosas no van conmigo, mis hermanos. Yo nunca, ni mis trabajos seculares, yo nunca no fui, como decimos, hermanos, criollamente, perro de ningún jefe. Nunca, mis hermanos. Al contrario, yo era más bien parte del sindicato. Era a veces el primero del sindicato, reclamando siempre los derechos de los trabajadores. Yo nunca, hermano, me ha gustado ser salamero de nadie, ni por interés, por nada. Y Dios lo sabe, porque son parte de mis valores y de mis principios. Y Dios lo sabe, mi esposa lo sabe, también lo saben mis hijos. Fue una lucha de muchos años. Muchas veces me botó de la iglesia, desde el altar me botó. Yo le dije, me voy cuando Dios me saque. Y después salí. Me fui solo, sin dividir, hermano, ninguna, porque mi plan era irme a trabajar a otro país. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay gente que es atrevida a veces.
Si quieren poner, no que como usted lo hizo. Conmigo, hermano, Dios tuvo un trato distinto, porque Dios trata con cada uno de forma distinta. Y no porque yo lo hice de esa forma, usted tiene que hacerlo también igual que yo, como yo lo hice, porque lo mío fue distinto. Por lo tanto, no nos comparemos. La gente dice, usted hizo lo mismo, usted se fue. No, no te confundas y no te compares. Lo mío fue distinto. Luchando durante 4 casi años contra tantas herejías. Como la mayoría ahí, hermanos, son ciegos. A todos les decían amén. Hermano, yo no me quiero meter en esta noche en ese tema, hermano, pero lo tomo como un ejemplo. Pero no porque mi corazón estaba a sonar dividiendo o hablando mal. Yo nunca, hermano, me ponía a amar a nadie. Y estoy aquí en el altar, que Dios lo sabe. Yo nunca llamo a nadie, hermano. Yo nunca me comunico con ninguna persona. Como le dijo una vez a una persona, yo no sé si es un defecto o es una virtud. Pero para mí, yo creo que es una virtud. Porque así me evito de que me tilden como divisionista y como chismoso. Hermano, yo no me comunico con nadie, ni con mi propia familia, hermano. Con nadie. ¿Y sabe quién lo sabe primeramente? Dios. Dele fuertes palmas. Como le repito, yo no sé, como le dije a un hermano, yo no sé si eso en mí es un defecto o una virtud, pero yo creo que como las cosas están, creo que es una virtud. Porque no quiero que me digan que estoy llamando bajo la mesa para hablar. No, no, hermano. Créame que no. Lo digo delante de Dios. No tengo ese hábito. Ni siquiera llamo ni a mi familia de sangre, hermano. No, tengo como casi 6 años que no hablo con mi familia. Pasan meses y hasta años para que yo hable con una persona, hermano. Delante de Dios, a ti, mi hermano. No me gusta, no sé por qué, pero no me gusta. Y no es porque uno va a decir, quizás, no, que se me acaba el saldo, no, ahora las llamadas por WhatsApp son gratuitas. Amén. Entonces, no es lo mismo que una persona que tiene un buen líder, que predica la palabra, que es celoso de la palabra, pero como no le gusta la palabra, se reúne ahora. Eso hacía esa iglesia, mis hermanos. Eso hacían ellos. Y por eso Pablo en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, mis hermanos. Pero, hermanos, alabando al Señor. Alabando al Señor. Cristo vive. Pablo les escribe otra vez algo, porque le repito, hermano, ya le repito otra vez. Esa iglesia era problemática, y así casi todas las iglesias. La iglesia de Galacia, esa iglesia, hermano, también hablaban lenguas. Empezaron en el espíritu, y ¿cómo terminaron? Como dice Pablo, en la carne. Cada iglesia era un problema para el apóstol Pablo, hermano, porque los adoctrinaba con la doctrina de Cristo. Se iba, pasaba el tiempo, regresaba, ya ahora estaban cambiados, estaban transformados. Estaba ahora el mundo dentro de la iglesia. A mí, mis hermanos, era problema, mis hermanos, de la iglesia. Y dice el capítulo 3, verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Está diciendo que a pesar del tiempo que había pasado, ellos no habían madurado, no habían crecido espiritualmente. Y la leche representa, mis hermanos, a los rudimentos, las primeras enseñanzas. Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, bautízate. Y el alimento sólido ya son enseñanzas más fuertes, que a veces la palabra, hermano, más contundente, más fuerte. Y un niño se resiente, hermano. Cuando uno habla fuerte, dicen, el pastor me habló a mí.
el pastor me ofendió, el pastor me la dedicó a mí. Cuando una persona habla de esa manera es porque es un niño espiritual, no ha crecido, quizás se pasmó, no desarrolló, no creció. Pero el alimento sólido es la palabra, son las enseñanzas más profundas, con conocimiento, con revelación, con doctrina y con reprensión muchas veces. Porque a veces Dios nos reprende, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Pero una persona que anda en la carne, cualquier cosa lo va a resentir. Ya no vengo, me voy de la iglesia porque no, que el pastor me habló, me dijo, me ofendió. Eres niño, eres carnal. Porque así jamás actuaría un creyente maduro, mis hermanos. Un creyente sólido no se ofende. Y por eso les dice, leamos otra vez, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos míos, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, no sois carnales y aún andáis como hombres. Pero cuando dice andan como hombres, andan como los hombres del mundo. Miren, mi hermano, como la gente del mundo, igualitos. Porque sabe que uno que se resiente, ¿sabe por qué se resiente? Porque es soberbio. Amén. La soberbia va ligada con la arrogancia. Amén. El soberbio es arrogante. Le cuesta reconocer sus errores, le cuesta humillarse. Pero el que es espiritual pide perdón aunque él tenga la culpa. A mí, mis hermanos, habían disensiones, como les dije, la palabra disensión es oposición o contrariedad. Ellos contradecían muchas veces la palabra del apóstol Pablo o de su líder, Cristo vive. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos carnales, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y no andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Les pregunta. Miren para acá, mi hermano. Le dice, ustedes no son espirituales, no se engañen, porque su conducta los delata. Su testimonio, su comportamiento los delata de que no son espirituales. No se engañen, les decía Pablo a ellos. Por eso les dice, ¿no sois carnales? Claro que son carnales. ¿Por qué? Por la conducta de ellos, por su testimonio, por su proceder. Amén, mis hermanos. Cristo vive. ¿Vive o no vive, mis hermanos? Cristo vive. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento quiere decir que así como un niño cuando nace es pequeño, pero ese niño tiene que crecer, tendrá que también después comenzar a comer alimentos sólidos, después va a comenzar a caminar. Así también en nuestra vida espiritual en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ya a estas alturas, miren para acá los hermanos, yo te pregunto, ¿cuántos años llevas ya en estos caminos? Dígame, ¿cuántos años? Si usted tiene más de 3 años, ya usted tiene que tener no solamente dientes y muelas, también muelas de juicio, por decirlo, mis hermanos, en forma figurativa.
quiere decir que ya está viejo en los caminos de Dios. Porque ya nacimos de nuevo. Amén, mis hermanos. Y Dios lo cargaba al comienzo en los brazos, lo llevaba por todas partes, lo cuidaba. Bueno, hasta ahora nos cuida, pero cuando usted era niño lo cuidaba de que nadie lo dañara, que nadie lo corrompiera, hasta que usted empezó a dar ya sus primeros pasitos y estaba ahí Dios cuidándote siempre para que nada te sucediera. ¿Cuánto decimos amén? Ya después dejaste la leche, soltó la teta, ya Dios empezó a meterte ahora doctrina, alimento sólido, porque le salieron los dientes y las muelas. Pero ya está más viejón, ya tiene hasta muela de juicio. Pero hasta ahora se resiente. Cuando el pastor dice una cosa, muchos parecen a veces trompetistas, hermano. Se resienten. Pero el que es espiritual, hermano, dice: gracias, Señor. Aunque esta palabra me dio duro, pero gracias. Porque esa palabra no deja que tú te tuerzas, no deja que tú te pierdas. ¿Cuánto decimos amén? Por lo tanto, levante sus manos y dígale: gracias, gracias, Señor. Pero hazlo, levanta tus manos. Porque aunque esa palabra a veces nos da fuerte, pero esa palabra que nos endereza. Amén, mi hermano. Cuando usted está como torcido, te endereza la palabra. Te quiere dar como un garrotazo, torcerte así, como decía la chiripiorca espiritual. Ahí Dios te da como la ¡plin! ¿Usted se acuerda que ese programa que usted veía antes, el Chavo, le daba la chiripiorca, se torcía, le daban un manotón en la espalda y se enderezaba otra vez? Entonces, cuando se le da el garrote, si usted engarrota, se da la chiripiorca, está con un látigo, ¡plin! Se endereza. Para que no te tuerza. ¿Cuánto decimos amén? Dele, mis hermanos, palmas y alabanzas también. ¿Quién vive? Hermano, si son para Dios, están muy pobres esas alabanzas. Más fuerte, hermano. Esta gente, mis hermanos, de nada les valía tener el apóstol que tenían. Yo quisiera tener al apóstol Pablo, mis hermanos, y mi maestro. Claro, hablando aquí, literalmente en persona, verlo. Amén. Tremendo hombre de Dios, tremendo maestro. Pero sin embargo, ni eso les valía, porque eran carnales. Se rebelaban contra Dios, se rebelan contra la autoridad. Bueno, el que se rebela contra la autoridad directamente se rebela contra Dios. Amén, mis hermanos. Y por eso le dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, ese poder que había en cada uno de ellos. Lo que operaba en Pablo, lo que operaba en Apolos. Amén, lo que operaba en cada uno. Dice: yo planté. Amén. Significa que sembró la palabra, la doctrina, pero quien la continuó, quizás Apolo estaba ahí enfrente de esa obra, y él cada día seguía regando con la palabra. A su nombre sea la gloria, para que ellos crecieran como una planta, mis hermanos. Porque si una planta no se riega, hermano, entonces se seca desde sus raíces y se muere. Por eso Dios, hermano, Él nos planta y Él nos riega con el Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Porque el Espíritu Santo es como el agua de la vida. El Espíritu Santo, Él nos da vida en Cristo Jesús. Y él decía: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios y lo sigue dando hasta en estos tiempos, mis hermanos. Él quiere que tú crezcas, que tú madures, que no te quedes ahí bajito, chiquito espiritualmente, hermano. Cuando hay gente que de todo se resienten, eso habla de tu mala condición, para vergüenza tuya, no nuestra.
Amén. Así que el que planta, amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, para que nadie se jacte. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cristo vive. Regresemos otra vez al capítulo 1. Nos quedamos en el versículo 15. Hermano, si usted supiera todos los problemas que había en esa iglesia. Usted ve que toda la carta Pablo la dedica a corregir la deficiencia que había en esa iglesia. Porque por ejemplo también les habla en el capítulo 5, en esa iglesia había un hermano fornicario que tenía la mujer de su padre. Un escándalo, hermano. Después les habla sobre la fornicación. Les habla sobre el matrimonio en el capítulo 7. Le habla sobre los ídolos. El capítulo 8, capítulo 10. Sobre la idolatría. Les habla de muchas cosas. Era una iglesia problemática. Terrible, mis hermanos. Y al final, en el capítulo, mis hermanos 13, les habla sobre el amor. Porque, hermanos, lo más importante es el amor. Cristo vive. Por eso dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso, busquen lo mejor, que es el amor. Ese es el camino más excelente. En el capítulo 14 les habla sobre los dones de la lengua. Pero les habla sobre la preeminencia del amor en el capítulo 13. Que busquemos el amor de Dios, mis hermanos. Busquemos ser cristianos sinceros, verdaderos, y que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que usted no viva, hermano, de apariencias. Porque ¿de qué nos sirve hablar lengua, tener los dones y en el corazón haya odio, resentimientos, divisiones, contiendas, etcétera? Cristo vive. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? A su nombre. Y sabe que, mis hermanos, lastimosamente la gran mayoría de las iglesias a nivel mundial son como esta iglesia. La inmensa mayoría. Dentro de las iglesias hay estos problemas, hermanos. Y sabe que yo me pongo a pensar, ¿qué dirá Dios? ¿Cómo Él nos verá a nosotros? Que acá todos cantamos, alabamos, aplaudimos, pero ¿qué dirá el Padre? ¿Cómo nos verá? ¿Cómo nos catalogará el Padre a nosotros? Quizá dirá, tremendo hipócrita, tremendo mentiroso, le cuesta sujetarse. Al líder que yo he puesto le cuesta obedecer, pero levanta las manos y hasta llora y hasta hablan lengua. Pero, hermano, la desobediencia arraigada en el corazón. Cristo vive. Cristo vive. Y dice el verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, decía, no me acuerdo. Gloria al nombre de Jesús. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana
la cruz de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. O sea, esa fue su labor como apóstol, llevar la palabra, enviado. Eso es apóstol, amén. Fue enviado a predicar la palabra. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Hermano, si usted va a alabar a Dios, dele fuerte, hermano. Con palmas y con alabanzas. Cristo vive. Yo le pregunto, hermano, para terminar, ¿usted quiere ser igual que esta iglesia? ¿A cuál grupo usted quiere pertenecer? Bueno, aquí había un grupo que también eran de Cristo, pero también eran parte de la división. O sea, no queremos pertenecer a un grupo, queremos ser de Cristo, hermano. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, hermano, ¿sabe qué? Como le dije en antes, dejemos nuestros intereses personales a un ladito. Aquí lo que importa es lo que Dios manda. Es lo que Dios dice. Aquí lo que manda, aquí lo que importa, perdón, es la palabra. Amén, hermano. Y si cada uno le da paso a que la palabra entre, usted verá el cambio en su vida. Si usted deja que Dios lo moldee, hermano, usted va a ver el crecimiento. Ya no va a ser un creyente que todo, hermano, todo lo atemoriza. Hasta las cucarachas lo ponen a temblar. Si una cucaracha te asusta, ¿qué no será si ves un demonio? Que el Señor lo reprenda. De seguro te quedas ahí bien tiesote ahí. No, mis hermanos. Porque hasta esas cosas, cuando usted ya madurado, usted va a ver, hermano. Usted verá demonios. Y cuando usted los vea, usted no va a correr. El que va a correr es el demonio. Porque usted lo va a botar fuera en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. El que tendrá que irse corriendo será ese demonio que el Señor lo reprende, hermano. Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual, hermano. Él quiere llevarnos a otros niveles espirituales y mostrarnos cosas aún mayores que las que ya hemos visto hasta el día de hoy. Usted vea, hermano, el mundo espiritual. Que usted conozca el mundo espiritual. Cristo vive. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia. No podemos ser igual que esta iglesia. Aunque era una iglesia bien numerosa, era una iglesia, según dicen, muy numerosa. Habían muchos miembros. Una membresía bastante grande. Porque hasta por eso la gente se jacta. Ay, en mi iglesia somos bastantes, somos 100. ¿A quién le importa? ¿Qué importa que tú estés en una iglesia que hay 100 miembros y que Dios no te conozca a ti? Conoce a los 99, pero a todos no te conoce. Amén, mis hermanos. O sea, Dios dice, tu iglesia, sí, dices tú que son 100 miembros, pero Dios solamente conoce a los 99 o a 50 y el resto ni los conoce, incluyéndote a ti también ahí en esa lista de los que no conocen. Jesús dijo, mis hermanos, que donde 2 o 3, ¿qué más dice? Congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Eso es lo importante, que hayan corazones sinceros, corazones temerosos de Dios y de su palabra. Cristo vive. A su nombre sea la gloria, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, procuremos ser una iglesia obediente. Y no, como decía el tema, una iglesia problemática. Por lo tanto, seamos parte de la solución y no del problema. ¿Cuántos decimos amén? Póngase bien, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Alce sus manos al cielo. Y si usted ha sido igual, porque yo no lo sé, como esta iglesia de los Corintios, mis hermanos, dígale a Dios, perdóname. Pero hermano, hágalo. Ore, mis hermanos.
Gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos tu palabra en el nombre de Jesús. Dios mío, que tu palabra quede hoy sembrada, que tu palabra quede hoy atesorada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Vamos, amados hermanos. Padre, en tus manos depositamos nuestras vidas. En tus manos deposito, Padre, a cada hermano. En tus manos pongo, Padre, a tu iglesia en esta noche, Dios mío. Padre, te damos gracias por esta palabra, por tus hermosas enseñanzas que tú nos das, Padre Santo, cada día. Vamos, hermano, oremos. Dígale a Dios: Padre, ayúdame a crecer. Dame el crecimiento que yo necesito. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios mío, a hacer una iglesia distinta, diferente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Y te damos gracias. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Digámosle gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, por exhortarnos y por corregirnos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso y dele alabanzas. Y que Dios le bendiga poderosamente. Gloria a Dios, aleluya.